¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarlos. Dios les bendiga. El día de hoy quiero que estemos dedicándolo para hablar un poco en este video acerca de Denzel Washington y sus palabras de ánimo que le da a Will Smith a raíz de toda esta situación en la que Will Smith le da una cachetada a Chris Rock. Algunos afirman de que esto es actuado, otros dicen de que es algo auténtico, que Will Smith hizo para defender a su esposa. No vamos a centrarnos en eso, en el mundo de la farándula, sino en las palabras de ánimo que el actor popular Washington le da a Will Smith a raíz de toda esta situación. Ahora bien, antes de comenzar quiero enviar un saludo muy cordial para Claudio Zapata, Jesse El Mato, Jonathan Calderón, los jóvenes de las iglesias Antorcha del Salvador. Un saludo muy especial, que el Señor los bendiga. Oskendri, Alfonso, Andrés, los quiero mucho. Y si tú estás viendo este video, también te envío un saludo muy fraternal en el amor de Cristo. Ahora, volviendo al tema de Denzel Washington y sus afirmaciones. A la luz de la escritura, debemos comprender de que el diablo no tiene control de todas las cosas, el diablo no siempre tiene la culpa de todo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Denzel Washington le dijo a Will Smith, y esto él lo revela en una entrevista, que generalmente cuando uno está en el mejor momento queriendo hacer buenas cosas, el diablo te entiende a atacar, o es cuando estás susceptible o vulnerable a los ataques del diablo, y que cobrará ánimo porque en esa situación el diablo tomó control, el diablo tomó control de esa circunstancia en la que Will Smith perdió el dominio propio, aparentemente, si esto no es actuado, y le da una cachetada a Chris Rock en defensa de su esposa. Ahora debemos entender algo muy claro. Y luego hablaremos de unas declaraciones de Denzel Washington con respecto al matrimonio igual. Algunas cosas que te ponen a pensar o nos colocan a pensar un poco en esto y cómo pareciera que hoy día el cristianismo o los famosos tienen miedo de decir lo que la Biblia dice claramente, de hablar lo que la Biblia expresa claramente como el diseño divino de Dios, y esperamos que, como siempre, YouTube no censure el video, o no hablo de censurar, de cortar, sino de minimizar las visualizaciones. Pero antes de hablar de esto, de estas frases tan comunes en las que el diablo toma control, el diablo tiene la culpa, el diablo, y siempre se excluye al hombre de la culpa, de la responsabilidad, quiero mencionar dos pasajes rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, hablando acerca de las pruebas y las tentaciones: nadie que está siendo tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por la propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí podemos ver cómo Jacobo, Santiago, el hermano de Cristo, está hablando de que Dios no tienta a nadie, en Dios no hay maldad, Él es santo, 100%, 1000%, 1.000.000% puro, santo y verdadero, sino que cada una de las personas es tentada de acuerdo a su propia concupiscencia, es decir, cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles, sea la vista, sean los malos pensamientos, cada quien peca de diferentes formas, pero al fin y al cabo es un pecado en contra de la santidad y de la autoridad de Dios. Y aquí no menciona al diablo, dice, bueno, se te metió el diablo, te endemoniaste. No, no está hablando de eso, sino que nosotros, a raíz de la caída de Adán, desde la creación, el ser humano es esclavo del pecado. Y en su corazón no está el inclinarse a hacer lo bueno, sino más bien el inclinarse a hacer lo malo. Y en un video acerca del pecado del hombre, que los invito a ver, que está ahí en el canal, hablamos acerca de esto a más profundidad. Pero centrándonos en el texto y haciendo esa comparación entre las declaraciones de Denzel Washington y lo que dice la Biblia, el diablo no siempre tiene la culpa de todo, sino que el ser humano es responsable de sus actos y de que cada uno, de acuerdo a la propia concupiscencia, es atraído y seducido. Obviamente, el ser humano tiene libre albedrío de responder a esa seducción y no más bien ceder, sino que resistir. Pero esto solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. El hombre, por sus propias fuerzas, alejado de Dios, no puede hacerlo. Ahora entendemos entonces de que cada uno es tentado por su propio pecado y concupiscencia. Y rápidamente vamos a Mateo capítulo 15, versículos del 19 al 20. Dice, porque del corazón provienen pensamientos malvados, homicidio, adulterio, fornicación, robo y falso testimonio, difamaciones. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, mas el comer con manos lavadas no contamina al hombre. Aquí en el contexto rápidamente está hablando el Señor Jesucristo cuando Él va y come con otras personas y no se lava las manos, y los escribas y fariseos lo atacan. Aquí lo que quiere decir el Señor, eso no es lo que contamina al hombre, porque esas normas fueron para el Antiguo Testamento como una forma de higiene, una forma de cuidar al pueblo de Israel para que no contrayera enfermedades, para que estuviera limpio para comer, más que una cuestión ceremonial obligatoria para no pecar, para no ofender a Dios. No, era una cuestión de higiene, y gracias a Dios por esas normas. Muchas de las normas del Antiguo Testamento son para higiene, y tú puedes observar cómo el Señor dice, bueno, lávense las manos,
en donde haya corrientes de agua. Ahí lávense las manos. Y leí en el libro, el cual recomiendo mucho, Hechos Científicos de la Biblia, del evangelista y apologista Ray Comfort, recomendado 100%, en que él habla de que en los años 1800 por allí los médicos, sin querer, inconscientemente, porque la medicina no había avanzado tanto, asesinaron o le quitaron la vida por falta de higiene a mujeres embarazadas que daban a luz, porque muchas veces ellos manipulaban personas muertas, dadas de baja, personas muertas, y esas mismas bacterias ellos iban y en un pote, en un lugar, se lavaban las manos y esa agua no corría, sino que dejaban esas mismas bacterias en sus manos y ellos iban a atender partos e infectaban a la mujer y muchas de las mujeres morían. Eso sucede en 1800 y como Ray Comfort en ese libro, Hechos Científicos de la Biblia, el cual recomiendo, él dice, bueno, si le hubiesen hecho caso a la Biblia en cuanto a las normas de higiene, se hubiesen ahorrado muchas muertes y la medicina hubiese avanzado de forma más rápida. No quiero decirte que la Biblia es un libro científico, obviamente no, sino que la Biblia es un libro integral para el ser humano que primero trata el problema del ser humano en cuanto al pecado, pero también es una integralidad que nos permite tener principios, valores en los que podamos vivir en la sociedad y asimismo también cuidarnos en cuanto a la higiene, porque esas fueron las normas que el Señor le entregó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y a la luz de la historia también han sido útiles. Ahora, volviendo al tema de Denzel Washington y no sin irnos muy lejos. Ahora, podemos entender a la luz de este versículo que del corazón es donde salen los malos pensamientos, salen las inmoralidades, sale el desorden del ser humano y el pecado. Y esto está contrastado, las palabras de Cristo están sumamente contrastadas con lo que dice Jeremías 19, si no estoy mal. Cuando habla, Jeremías 19, por allí los capítulos, cuando habla de que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo va a conocer? Y en el versículo siguiente dice Dios, quien es el que lo escudriña. Dios es el que conoce el corazón del hombre porque Él lo hizo. No lo hizo con maldad, porque el hombre en el jardín del Edén tomó la decisión de desechar a Dios, de ir a espaldas a Dios, de hacer las cosas a su manera y tuvo las consecuencias. Dios es un Dios soberano y solo la soberanía debe entenderse a la luz de las normas que un Dios soberano coloca. Si Dios no coloca normas, Él no es soberano. Y muchos dicen, ¿por qué Dios colocó ese árbol allí? Más bien Él quería que ellos pecaran. No, Dios si hubiese dicho, mira, tú pasas hasta aquí, esta es la raya, tú pasas hasta allí y el día que tú pases vas a morir. Si el hombre iba y pasaba y desafiaba a Dios, tenía que morir. Sea comer del árbol, sea pasar una raya, sea desobedecer cualquier acción, simplemente es una orden. Y un Dios soberano coloca órdenes, pero el hombre no quiere sujetarse a un Dios soberano, no quiere sujetarse a las normas de Dios. Árboles crecen, los mares se ensanchan y tienen límites, la tormenta se calma, pero cuando el Dios le da una orden al hombre, el hombre dice no. Y ese es el pecado. Del corazón del hombre hay rebeldía. Así que no es culpa del diablo, es culpa del hombre que debe dominar sus emociones. Y así que entendemos todo esto. Gracias a Dios que, bueno, gracias a Dios en parte, pero es complicado, ¿no? Porque Denzel Washington afirma ser creyente, pero muchas veces hay declaraciones en las que es muy blando y evade cosas con respecto a lo que la Biblia dice, quizás para no caer mal, para no perder su trabajo, para evitar cualquier conflicto, pero la Biblia habla de que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Cristo y que debemos negarnos a nosotros mismos y de eso se trata el cristianismo. Primero mis principios cristianos y luego lo que digan los demás. Obviamente en amor, en tolerancia, en respeto hacia los demás. Pero entendemos con respecto a esto que la culpa no es del diablo, la culpa es del hombre por no controlar sus emociones. Y rápidamente para concluir, las declaraciones en las que Denzel Washington se le preguntó en otra entrevista excluida, independiente del tema de Will Smith, se le preguntó qué pensaba él sobre el matrimonio igualitario y él dijo, bueno, cada quien tiene la libertad de creer en lo que quiera y cada quien tiene la libertad de estar en desacuerdo. Ahora bien, esto debe comprenderse, pareciera, y me da la impresión de que Denzel Washington no quiere ni siquiera simplemente ahí con pinzas hablar del tema y evade todo eso. Y es bastante complicado. Un cristiano, un creyente que tiene la Biblia como su norma de vida, no puede evadir y no puede hablar con ligereza acerca de todo esto, no puede divagar, debe ser firme. Dios creó un diseño. Y a veces hablamos acerca de esto con cuidado porque sabemos dónde estamos parados, las redes sociales tienen un sesgo, todo va hacia una dirección y todo aquel que piensa distinto recibe las consecuencias. Y esto lo hemos visto en el alcance de visualizaciones de los videos en los que hablamos de feminismo, aborto, pero X. Bueno, esperemos que no pase lo mismo con este video.
Pero debemos entender que la Biblia, los principios bíblicos están primero, y de que el matrimonio igual va en contra de ese principio, va en contra de la familia, destruye la familia, no le hace bien a la sociedad. Y necesitamos una sociedad fuerte, con hombres y mujeres que se unan en matrimonio, y necesitamos cristianos que estén en el medio. Si Dios le da la posibilidad de estar en el medio de la farándula, de Hollywood, de las películas, todo este establecimiento, deben ser cristianos firmes, cristianos seguros de sus convicciones y que amen a Cristo antes de que su fama, su trabajo, su posición, su contrato y todo esto. No estoy diciendo que Denzel Washington es un falso cristiano, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado con todo lo que decimos y que la Biblia, los principios bíblicos están por encima de todo, por encima del trabajo, por encima de la fama, por encima de lo que el mundo puede ofrecer, porque es pasajero. Chris Pratt también, aparentemente, según lo que he investigado, es cristiano. Chris Pratt, el actor de Guardianes de la Galaxia. Yo soy de los que piensa que en un futuro Chris Pratt tiene sus días contados. Tiene sus días contados porque ya están asomando de que Star-Lord, este protagonista, va a tener una relación bisexual aquí y allá. Y hay que ver si Chris Pratt se va a prestar para todo esto, pero ya este actor cristiano ha recibido ataques por las posiciones que él tenía en contra del actual presidente de los Estados Unidos. Algunas diferencias que él tenía. Ni siquiera apoyó al otro candidato, al tío Donalcio. Él no lo apoyó ni dijo. Simplemente en el año pasado el año antepasado, en 2020, estaba en una rueda de prensa y convocaron a los actores de Marvel y él se negó a ir porque iba por una corriente que él no estaba a favor. Y todo esto resultó en ataques, le dijeron que era homofóbico, aquí y allá. Pero bueno, eso es parte de la vida cristiana, eso es parte de lo que el Señor ya expresó en su palabra. Eso es normal y frustrante. No quiero decir de que estamos destinados a ser mártires, no. Pero si esa es quizás un posible destino, una posible situación, debemos tener en cuenta que puede pasar porque el mundo no se encamina hacia la dirección de Dios, sino que el mundo está en contra de Dios y no quiere sujetarse a lo que el Señor expresa en su palabra. Así que el Señor nos ayude a donde quiera que vayamos, predicar su evangelio y predicar su palabra y entender de que la culpa no es siempre del diablo. El hombre es responsable de sus actos, pero también que debemos predicar la escritura y los principios bíblicos por encima de cualquier cosa. Si hay todavía personas no creyentes que defienden el matrimonio entre un hombre y una mujer, defienden la vida de la concepción y están a favor de valores que están aunados, están relacionados con la Biblia, y ellos no son creyentes, aún así lo defienden, ¿cuánto más nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que defenderlo? ¿Cuánto más nosotros debemos también alzar la voz, no para problemas, sino para predicar lo que el Señor ha expresado en su palabra? Concluyo con una anécdota que es bastante cómica. Recuerdo que tenía un amigo en el medio, en un trabajo, y él decía, bueno, tener una novia cristiana es lo mejor del mundo. Claro, ese es un contexto en el que la novia cristiana no entienda y no quiera sujetarse a lo que dice la Biblia, de que el hombre, más bien, de que no debemos unirnos con yugo desigual. Eso, no debemos unirnos en yugo desigual, porque ¿qué relación va a tener la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué relación va a tener alguien que cree valores muy distintos a los que el cristiano cree? Que eso no es sabio. No es sabio tener una relación entre un creyente y un no creyente. Y todo creyente que tenga esa relación son dos cosas: o es un creyente inmaduro y carnal, o no ha sido regenerado y es un falso creyente. Entonces, volviendo al tema de la anécdota de mi amigo, él decía, bueno, tener una novia cristiana es lo mejor del mundo porque yo soy infiel, le pongo cacho, como decimos aquí en Venezuela o en Latinoamérica. Yo vengo, hago esto y aquello y le echamos la culpa al diablo, y yo le echo la culpa al diablo, y bueno, y ella también, lo reprendemos, se va el demonio, me sacan el demonio y listo. Y eso es algo bastante cómico, pero preocupante, porque eso caricaturiza la fe, y esa no es la fe, ese no es el verdadero cristianismo, ese no es la palabra, esa no es la escritura, no son los principios bíblicos predicados. Así que debemos cuidarnos de todo esto y de caer en estos terrenos de parodia, en la que más bien caricaturizamos la fe y no se coloca como algo serio, algo que en verdad Dios ha establecido para el orden de todo, de la familia, de las relaciones, y entendiendo de que somos responsables de nuestros actos. Así que bueno, hermanos, espero haya sido de bendición. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte al canal, seguirnos en Facebook como Siempre Escritura. Y hermanos, bendiciones. Déjenme saber qué me están ahí en los comentarios. Un saludo.